Buenas noches, bienvenidos a Sala de Prensa de Caracol Ahora, el canal digital más visto de nuestro país. Mi nombre es Catalina Vargas y para mí es un gusto acompañarlos esta noche. Hoy me encuentro en compañía de nuestra compañera Angie Camacho, experta en todos estos temas de paz, con quien conversaremos justamente de varios temas que han ido ocupando la agenda noticiosa de nuestro país este jueves, y tiene que ver, por supuesto, con el tema de una carta que ha enviado Salvatore Mancuso y también de la ley de sometimiento que se ha venido moviendo y discutiendo no solo en los ámbitos políticos, sino también en los ámbitos judiciales. Angie, buenas noches, bienvenida. Catalina, buenas noches, muchas gracias por la invitación y un gusto, como siempre, hablar de esos temas importantes del país que vamos más adelante a detallar, un tema que por supuesto ha generado polémica y sobre el cual hay una serie de ruidos durante todas estas últimas semanas. Así es, ruidos que no paran, que todos los días dan de qué hablar, y es por eso que tenemos dos invitados bastante importantes. El primero, Jaime Arias, presidente de la Mesa Nacional de Excombatientes. Doctor Arias, bienvenido a Sala de Prensa. Muy buenas noches, Catalina. Muy buenas noches, Ángel. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias, doctor. Y también nos conectamos a esta hora con Alex Morales, quien también es abogado y también ex facilitador de paz, conocedor de todos estos temas de la ley de sometimiento que hoy vamos a tocar. Doctor, bienvenido a Sala de Prensa. Muy buenas noches para ustedes, gracias por la invitación. Bueno, entremos en materia. A primera hora de este jueves se conoció una carta enviada desde Estados Unidos por parte de Salvatore Mancuso, quien, recordemos, es ex jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, o más conocidos como los paramilitares, quienes pues ya conocemos que han tenido un largo proceso y un recorrido en lo que ha sido la paz de nuestro país. Este hombre tiene algunas preocupaciones y hace una petición especial a algunos congresistas en donde se refiere que pide o señala que debe haber una audiencia pública en el Congreso en donde se discutan todos estos temas de paz total, Angie. Así es, Catalina, pero además una carta donde arremete contra el proyecto de la ley de sometimiento, donde asegura que es necesario que precisamente al Clan del Golfo se le dé un tratamiento de carácter político. Dicen que en este momento es el grupo armado más grande en el país, y ignorar eso y no darle ese tipo de tratamiento sería más o menos como desconocer la realidad política, y por lo menos en este país en este momento. Y esta carta se suma a otras cartas que ya han enviado también algunos excombatientes, algunas personas que están como en ese trámite de someterse a la paz total y que tienen reparos en esa ley de sometimiento que en este momento quiere tramitar el gobierno nacional ante el Congreso. Reparos que pues han causado bastante ruido, ¿no, Angie? Así es, y fue el caso precisamente de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, lo que se conoce como las AGC, sentando una postura clarísima sobre la ley de sometimiento, y es más o menos no le jalan porque, digamos, ellos buscan una especie de negociación, como que se haga un proceso de paz con ellos, de alguna manera también infiriendo que ellos también necesitan un tratamiento político. Dicen porque de lo contrario someterse pues es mejor acogerse al Código Penal. Así es, Angie. Una de esas preocupaciones que Salvatore Mancuso expresa en esta carta que ustedes acababan de ver en pantalla tiene que ver con que todo este proceso de la ley de sometimiento quede exclusivamente en manos del comisionado de paz, Danilo Rueda. Es una preocupación bastante amplia que no solo proviene de Salvatore Mancuso, sino que ya había venido pues de otros grupos al margen de la ley que están en ese proceso de sometimiento, y es por eso que queremos conectarnos a esta hora con el doctor Alex. Doctor Alex, ¿usted qué opina de esa preocupación que emprende el señor Salvatore Mancuso en esa carta, en donde señala que definitivamente este proceso de sometimiento no tiene que quedar exclusivamente en manos de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz? Totalmente de acuerdo, su preocupación es absolutamente válida, toda vez que hemos observado, hemos percibido que el alto comisionado se ha centrado en ciertos temas, una preferencia en ciertos grupos, una preferencia en ciertas personalidades, que para uno llegar a él requiere necesariamente pasar por filtros. Y la paz es una paz de todos los colombianos. La paz está consagrada en nuestra Constitución Política desde el 91, y la Constitución Política no dice que es una paz privilegiada para unos grupos o unos sectores. Es una paz para todos los colombianos, y la sociedad colombiana debe de
estar participando activamente de estos procesos. Doctor Jaime Arias, presidente de la Mesa Nacional de Excombatientes. Dentro de la carta también, que además es muy dura contra el comisionado de paz, habla básicamente de que el proceso se estaría ideologizando. Esto porque se estaría dando, digamos que prioridad tanto al ELN como a las disidencias para que tengan una negociación de carácter político. Y un poco dicen, pues nosotros finalmente, o lo que es el Clan del Golfo, es la disidencia de lo que en su momento fueran las AUC. ¿Ustedes creen que se está ideologizando este proceso de paz? ¿Y por qué? ¿Y cuál es el argumento precisamente para que el Clan del Golfo tenga un estatus o hagan parte de una negociación política? Bueno, primero que todo, la Carta de Mancuso centra el debate real sobre la necesidad de tener una política unificada de paz y negociación que permita que todos los actores sean tratados con igualdad de derechos. ¿Qué es lo que nosotros venimos peleando ante el gobierno nacional? Y eso es una lucha de años. Yo como excombatiente, ex militante de las Autodefensas Unidas de Colombia, hoy presidente de la Mesa Nacional de Excombatientes, le he solicitado al presidente que se siente con nosotros, al igual que Danilo Rueda, para retomar los diálogos que quedaron inconclusos. Nosotros en algún momento tuvimos el trato político que fue llamado sedición. ¿Por qué? Porque nosotros dentro de nuestro grupo armado, en ese momento cuando estábamos operando, antes de la desmovilización, fuimos un grupo armado sedicioso. Entonces, pensaría que así como hay disidencias de las FARC, también hubieron disidencias de las autodefensas. En este caso es el Clan del Golfo, las gaitanistas y todos los grupos armados que son residuo de las autodefensas. Entonces no hay que llamarlos a ellos como delincuentes comunes, sino disidencias de las autodefensas. Si se retoma nuevamente el tema de la sedición, se puede ser tratado a ellos con estatus políticos también, como lo están haciendo con las disidencias de las FARC. Claro, pero aquí vamos a otro tema fundamental que expresa Mancuso en su carta y tiene que ver con, abro comillas, un deseo de resolver la situación de Iván Márquez y también de su gente. ¿Qué decir ante esto? Si teniendo en cuenta es que ellos ya tuvieron un proceso de paz, ya hicieron unos acuerdos o unos diálogos con el gobierno nacional que incumplieron. ¿Cómo sería el tratamiento que se les debe dar justamente a Iván Márquez y a sus disidencias? Doctor Alex, empiezo con usted. Yo indicaría que se le debe dar un tratamiento como un factor real de poder que es en Colombia. Un tratamiento para entrar con ellos a un diálogo, a una concertación, a unos puntos de encuentro que permitan encontrar en los territorios donde ellos se encuentran, que cumplan el dominio territorial, darle solución a estos problemas de conflictividad y darle una seguridad humana a esa población en donde se encuentran ellos actuando y tienen control territorial. A todos los factores reales de poder hay que darle un tratamiento diferencial. A todos los actores reales de poder hay que darles unas herramientas para poder encontrar con ellos unas concertaciones y unos acogimientos que permitan que el conflicto, tanto rural como urbano, finalice y no se transforme. A ellos y a otros, y a muchos otros, a los narcotraficantes, a los extraditables, a los que se encuentran por fuera de nuestro territorio, extraditados, repatriarlos, tener figuras importantes como la que acaba de colocar en la mesa el representante de la sedición. Es importantísimo hablar de estas figuras, darle herramientas a la paz. Y en ese orden de ideas, no solamente los disidentes de la FARC, los que firmaron los acuerdos de la FARC, sino los que vienen del paramilitarismo, los sucesores de ese paramilitarismo y todos los factores reales de poder o las organizaciones al margen de la ley que se encuentran en las áreas rurales y urbanas, se les permitan acoger de la mejor manera todas las normas constitucionales y legales para así terminar con estos procesos de violencia que existen en nuestro territorio, de inseguridad que vive en nuestro territorio y poder encontrar y alcanzar una paz total. Doctor Jaime, ¿qué tratamiento se les debe dar a un grupo como estos? ¿Como disidentes o como desertores?
Eh, yo toco un tema acá muy claro que lo he tomado en varias audiencias públicas que he tenido en el Congreso, donde siempre ratifico y digo que Iván Márquez fue firmante de las FARC en La Habana. A él ya se le dio la oportunidad, él ya negoció con un Estado y el Estado le cumplió a él como miembro de las FARC, siendo así que se le otorgó una curul en el Senado. Él retoma las armas, vuelve a delinquir, entonces le está incumpliendo a un Estado. Entonces pienso yo que si ellos, el gobierno, decide retomar las negociaciones con las disidencias de la FARC, dándoles un estatus político, debería que tomar también la postura con las extintas autodefensas y darnos nuevamente a nosotros, porque eso lo tumbó la Corte, el estado de la sedición, darnos y reconocernos a nosotros el estatus político. ¿Por qué? Porque en estos momentos estamos en igualdad de derechos, porque es que Iván Márquez ya hizo un proceso de paz. Ahora, nosotros en el momento que nos desmovilizamos no hablaron de extradición y muchos de los excomandantes fueron extraditados y han retomado nuevamente y aún están privados de su libertad. Entonces, en ningún momento las extintas autodefensas se negó a una extradición por un entrampamiento o por lo que quieran llamarlo hoy muchos personajes del Estado. Menciono muy claramente a Iván Cepeda, que es el que ha salido a defender la postura de Iván Márquez, que fue un entrampamiento. No fue un entrampamiento, fue un incumplimiento, porque muchas de las personas que fueron extraditados en su momento, cuando estaban en Ralito o en La Ceja, se les notificó y ellos no en ningún momento salieron a rearmarse, ni mucho menos. Acogieron el llamado de la justicia y fueron a pagar sus penas en Estados Unidos. Ahora, muchos fueron expulsados de la Ley de Justicia y Paz. Ese es un tema que yo toqué en la semana pasada con el doctor Diego Castillo, que es el coordinador del Grupo de Acciones Legales y Constitucionales y hace parte de la justicia transicional en el Ministerio de Justicia. Yo retomaba con él 4 puntos que son muy importantísimos. Primero, el restablecimiento de derechos políticos, civiles y sociales y culturales de todos los excombatientes, que en su momento tuvimos un arma, creímos en un Estado, nos desmovilizamos, pagamos una pena alternativa, indemnizamos, contamos la verdad y aún no nos han restablecido esos derechos. Ahora hay que definir verdaderamente, si queremos una paz total, los antecedentes penales, porque muchos de los excombatientes, como en mi caso, no tenemos la oportunidad laboral porque existen los antecedentes. Entonces, si nosotros nos acogemos a un proceso de paz, tiene que haber un ocultamiento real de los antecedentes para poder nosotros entrar a una sociedad en paz y tener una vida digna como la tiene cualquier persona. Doctor Arias, ustedes hablan de un trato, digamos, igualitario, y en ambos casos las disidencias han señalado que han sido víctimas de un entrampamiento, igualmente los paramilitares, pero constitucionalmente, cuando se habla de tratamiento político, se habla de delitos como insurgencias, por ejemplo. Aquí no hay insurgencias, no fueron víctimas de la persecución del Estado, delitos como rebelión en ese caso. Los delitos políticos en Colombia son sedición, rebelión y asonada. Nosotros en su momento, en la 1424 del 2010, nos admiten la sedición. Que la Corte lo tumbó es diferente y lo tumbó por unas cosas que son muy inconsistentes en la ley 975, pero nosotros tuvimos estatus políticos como es el delito de hoy la guerrilla, que es rebelión. Claro. Entonces, retomando al tema de que me está preguntando, lo que también se le exigió fue que defina la situación jurídica de los postulados y expostulados de la Ley de Justicia y Paz si quiere verdaderamente una paz total. Yo quisiera darle un apunte importante, y es que el estatus político es una discusión que se daba en un momento histórico del nacimiento del derecho internacional humanitario. Hoy día la sociedad colombiana ha evolucionado en su conflicto y los factores reales de poder, todos ellos han cometido delitos que no son con intereses o con fines políticos.
han asesinado, han hurtado, han extorsionado, todos, absolutamente todos, y todos se financian a través del narcotráfico, el microtráfico. Y en ese orden de ideas, a veces nosotros, la sociedad colombiana, debe de reflexionar y salir de esa, de esa ideología, de ese extremismo, de pensar de que si no son factores reales de poder con ideología política, no pueden ingresar a un proceso de negociación, de paz. Es absolutamente inaceptable. Hoy día la sociedad colombiana puede permitir, el Congreso colombiano puede permitir a través de herramientas como los acercamientos, las conversaciones, los diálogos, para cualquier grupo encontrar elementos en comunes que respeten nuestros derechos fundamentales, la constitución política y demás normas que tenemos en nuestro ordenamiento colombiano, y así poder fortalecer las instituciones democráticas del Estado y no poner a discutir a la sociedad colombiana si los grupos paramilitares son o no factores reales de poder con ideología política. Claro que tienen ideología política. Si los factores reales de poder en las comunas, esos grupos que le dicen delincuencia común, tienen o no ideología política, y claro que tienen ideología política, y la guerrilla también, y todos los otros factores reales de poder, ellos controlan, y que desde que tengan control territorial y hagan actividades en ese grupo poblacional, como por ejemplo, ellos cometen delitos, sí, cometen infracciones, sí, pero también ellos administran justicia, ellos hacen bien o mal una justicia. Y eso es lo que tenemos que acabar, de que ellos terminen administrando la justicia. La justicia la debe administrar la rama judicial, la debe administrar la fiscalía. Y en ese orden de ideas, ellos también invierten en comunidades a través de organizaciones, porque el Estado ha sido impotente para llegar a esos territorios, el abandono del Estado. Para llegar a la paz total, lo primero que tiene que hacer el gobierno nacional es reconocer la verdad, su incapacidad de crear las oportunidades de la seguridad humana para todos los habitantes de Colombia. Y por eso se han creado todos estos factores reales de poder con injerencia en los territorios y con dominio en los territorios. Doctor todos Alex, los factores reales de poder. Así es, pero si no se le despoja de ese carácter político, o si se les despoja por el contrario, entonces, ¿cómo debería hacerse esa negociación teniendo en cuenta todo lo que usted nos acaba de decir? Ellos igualmente cometen delitos comunes, narcotráfico, homicidios, extorsiones. Entonces, ¿cómo debería ser una negociación con estos grupos que evidentemente son grupos al margen de la ley, algunos con tendencias o con ideología política, otros tal vez no tanto, pero entonces ¿cómo se debería llevar a cabo ese tipo de negociación con ellos? Mira, todos tienen ideología política. Nosotros, todos los medios de comunicación, toda la sociedad es un factor político. Y los paramilitares llegaron a ser paramilitares, a proteger el status quo por una situación de inseguridad, por una situación o una ideología política de conservar el status quo. Y la guerrilla tenía una ideología de acabar con ese status quo. Entonces, en ese orden de ideas tenemos las herramientas que nos está ofreciendo el acogimiento a la justicia, y al acogimiento, la figura del acogimiento fue traída filosóficamente, ya es una norma constitucional. Y esa herramienta lo ha manifestado incluso una persona tan influyente como el Papa. Tiene 3 momentos: acercarse a estos grupos, conversar y acoger.
O sea, a través de esas herramientas de forma diferencial, porque el paramilitarismo es muy diferente, o el surgimiento del paramilitarismo es muy diferente al surgimiento de la guerrilla, pero tienen un denominador común que vienen desde el conflicto armado colombiano, se deben de sentar y dialogar. Ahora, los grupos delincuenciales, grupos que los denominan en ese sentido y que son factores reales de poder en nuestras comunas, en nuestros territorios, en las sociedades también, ellos también deben de ser de forma diferencial tratados, sentados, conversar con ellos para poder empezar a desmantelar una serie de economías ilegales que no ha podido que Colombia progrese. Tenemos economías informales tan grandes como los mercados en cada una de las esquinas, mucha gente sin esa seguridad laboral. Tenemos que crear las condiciones para eso. Y esas condiciones que tienen esa gente, esa comunidad, hace que muchas personas las extorsionen para utilizar el espacio público y los entes territoriales les cobran y etcétera para realizar ese espacio público. Tenemos que empezar a solucionar esos problemas elementales de la economía ilegales, informales. En este momento se está presentando un conflicto en el Bajo Cauca por la minería ilegal. ¿Por qué la minería de nuestros ancestros, de nuestros indígenas, de todas esas personas que han pertenecido en esos territorios no pueden trabajar, laborar el oro, sacarlo, explotarlo y venderlo de forma legal? Y solamente son las empresas extranjeras las que vienen y hacen esa explotación y hacen esos conflictos en nuestros territorios. Nosotros realmente necesitamos acabar con las economías ilegales, pero para ello necesitamos hablar con todos los factores reales de poder, incluso con las personas que dicen ser narcotraficantes. A nosotros está todo el gobierno asustado, es que porque se va a infiltrar en los procesos de paz el narcotráfico. Y el narcotráfico es una fuente de financiamiento de esta guerra, de este conflicto que ha permanecido por muchos años. A ellos hay que llamarlos, con ellos hay que dialogar. Pero entonces viene la figura de la extradición. La figura de la extradición en Colombia es una figura que se ha utilizado de represión política y nosotros tenemos que no ser enemigos de la extradición, porque es una figura jurídica contra la impunidad, sino empezar a realizar acciones que dignifiquen la extradición, que tengan elementos del debido proceso, es colocarla en un escenario jurídico como es, y sacarlo de esa confrontación política. Ahí nos estaba hablando el compañero que en los años 2000 se extraditaron a una serie de personas, pero fue con una actitud represaria. Doctor Morales, a mí me gustaría preguntarles un poco sobre el instrumento que en este momento tenemos, que es lo tangible, y es la ley de sometimiento. La ley de sometimiento, sí, tal y como está planteada, da garantías precisamente para que grupos como el Clan del Golfo, las autodefensas gaitanistas o estos grupos de oficinas que se dan, por ejemplo, en Medellín o en Buenaventura, se sometan, sí o no, brevemente. Ninguna. No dan ni una sola garantía. Me explico. En el año 2018 tenemos en la historia colombiana una serie de cantidades de leyes de sometimiento. Y la última fue en el año 2018, la 1908, que fue producto de los acuerdos de La Habana. Está en el 3.4.13. Hablaba de crear una ley de sometimiento para acabar con los sucesores del paramilitarismo. Y esa ley fue ineficaz, fue ineficiente. No hubo un solo grupo paramilitar o sucesora del paramilitarismo que viniera a hacer un proceso de sometimiento. Esa ley no se llamó sometimiento, esa ley se llamó sujeción a la justicia, lo mismo que está sucediendo en estos momentos.
y ningún grupo, ya lo dijo un abogado que salió en los medios en el día de ayer, una ley de sometimiento no requiere negociación, una ley de sometimiento no requiere diálogo, una ley de sometimiento lo único que hace es, aquí está la ley, ustedes verán si ingresan o no ingresan, y no van a ingresar. No van a ingresar, doctor, porque las condiciones que presenta la ley en este momento no son atractivas para la sociedad colombiana, para las víctimas, para los victimarios. No corresponde a lo que quiere y necesita la sociedad colombiana, que es un proceso diferente. Esa ley la crearon unos cuantos, desconociendo la voluntad real de muchos de los factores reales de poder de la sociedad colombiana, porque la sociedad colombiana exige una dignificación. Ejemplo claro, el señor Otoniel, todos se rasgaron las vestiduras porque el anterior gobierno lo extraditó. Y el señor Otoniel llegó a los Estados Unidos, hizo una negociación y entregó una cantidad de dólares, un billón de dólares, que perdió la sociedad colombiana para ser dignificada. $1 billón. En ese orden de ideas, sí. Doctor, quiero que seamos breves, ya tenemos muy poco tiempo aquí en sala de prensa. También quiero trasladarle la misma pregunta al doctor Jaime Arias. Doctor, ¿usted cree que hay garantías o no para acogerse a esa ley de sometimiento? Seré muy concreto en esa respuesta. La ley de sometimiento es una mala réplica de la ley 975. Entonces, en estos momentos, esa ley de sometimiento no tiene ninguna garantía y no le da, pero en absoluta confianza a los que están delinquiendo en estos momentos a que se sometan. Primero, porque, como lo dijo el abogado Alex, es una ley de sometimiento donde no hay un diálogo, sino acá está la ley, ustedes verán si se acogen o no, se someten o no, no hay garantías. No hay garantías ni siquiera en como crear, que es lo que se ha venido manifestando ante el Congreso, crear unas mesas, y se le dijo al comisionado, unas mesas de diálogo también para todos estos grupos, porque ellos también merecen que los escuchen, así como van a escuchar a las disidencias, como están escuchando al ELN, que se armen unas mesas de diálogo para saber el por qué están delinquiendo, el saber el motivo, la razón. Una de esas es muchos de los que están hoy en día disidencias de las autodefensas, es por el incumplimiento del Estado. Ahora, si vamos a mirar esa ley de sometimiento, habla de una pena alternativa de 6 a 8 años, que nunca va a ser 6, van a ser 8. Yo se lo dije claramente al ministro, esa ley de sometimiento tiene que tener una sola pena alternativa. ¿Por qué? Porque muchos, como en mi caso, cuando yo me entregué de 5 a 8 años, creí que me iban a condenar a 5 años y salí pagando 8 años de cárcel. Nunca hubo 5 años. Entonces hay que ser clara. ¿Por qué? Porque ahí, cuando hay una claridad en la pena, es un ahorro para el desgaste jurídico. ¿Por qué? Porque si lo condenan a 6 años, la víctima va a apelar hasta que llegue a los 8 años. Entonces hay que ser sinceros y tener una ley de sometimiento real, pero que sea más bien de diálogos y no de someter, y que le dé garantías. ¿Y cuál es la garantía? Volver a retomar el reconocimiento político de las extintas autodefensas. Si se retoma ese estatus político, créame que muchos de los que hoy están delinquiendo, que son de las extintas autodefensas, van a creer en esta paz total. Bueno, Angie, mesas de diálogo que también muchos sectores han dicho que deben ser abiertas a la sociedad en general, con transparencia, claro, que deben ser manejadas con total claridad para que no haya mantos de dudas en esas negociaciones con todos esos grupos armados y también pues con todos los grupos al margen de la ley con los que el gobierno busca ese sometimiento para la paz. Y también muchas preguntas, Catalina, porque uno dice, ¿por qué en este momento en el escenario político llega nuevamente Salvatore Mancuso cuando está a punto de recobrar su libertad, un poco abogando por el Clan del Golfo? Buscar de recuperar derechos políticos, bueno, no sabemos. Lo cierto es que más o menos en 2 semanas se radica la ley de sometimiento. Les cuento que no solamente no es Salvatore Mancuso el que está pidiendo esto, es todos los excombatientes
que fuimos engañados por un Estado, porque en estos momentos ninguno de los excombatientes tenemos los derechos civiles, políticos, culturales y sociales que tienen ustedes como personas. A nosotros nos engañaron y aún así le estamos cumpliendo al Estado en no volver en la repetición. Entonces no es Salvatore Mancuso el que está pidiendo eso, es una multitud de excombatientes que se retome nuevamente el estatus político de las autodefensas, que es la única manera de recuperar nuestros derechos sociales, culturales, políticos y civiles. Y discúlpeme que lo interrumpa, que Doctor continúo con la respuesta. No es solamente Salvatore Mancuso y los paramilitares, es toda la sociedad colombiana, las organizaciones sociales, los defensores de derechos humanos, los profesionales, los académicos, las familias, las mujeres que están en proceso de extradición, las mujeres que están privadas de la libertad, los indígenas, los campesinos, todos estamos exigiendo que sea un proceso abierto, que sea un proceso transparente, sin los escándalos que se vienen presentando y que no le convienen que no le conviene a la sociedad colombiana y que le hacen mucho daño al gobierno nacional. Hoy día el señor Petro se siente lo han aporreado en su familia por tener y mantener ese secretismo. Si estuviera en un proceso amplio y transparente, vinculante, igualitario, no estaríamos en estas circunstancias en las que nos encontramos hoy. Los que han venido manchando también un poco la agenda de toda esta ley de sometimiento y de este camino hacia la paz total, Angie. Bueno, muchísimas gracias al doctor Jaime Arias, presidente de la Mesa Nacional de Excombatientes. Doctor, muy corto, que ya tenemos un minutico nomás. El próximo lunes, la Mesa Nacional de Excombatientes dará una rueda de prensa donde vamos a sacar un comunicado de la postura oficial de los excombatientes de las autodefensas. Entonces, están muy pendientes para ese comunicado. Estaremos muy atentos también a ese comunicado. Muchísimas gracias por la invitación y que pasen buenas noches. Gracias a usted. Gracias a usted también. Muchísimas gracias al doctor Alex Morales, abogado y también pues ex facilitador de paz de todo esto que ha sido el camino hacia la paz total. Angie, también muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa y por favor todos ustedes continúen con la programación de Caracol Ahora. Feliz noche.